Hasta ayer por la mañana que consultábamos con analistas políticos, constitucionalistas y otras personas que podían opinar sobre lo que podría pasar en el Congreso de la República, sobre los posibles escenarios, muy pocos creían que se iban a lograr los 87 votos y menos superar la cantidad de votos que aprobaban la vacancia, porque se lograron 105. Es lo que se decidió finalmente en el Congreso de la República. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué motivó a que varias bancadas en el Congreso cambiaran de opinión? Hay quienes indican que la presentación del presidente fue demasiado confrontacional y mencionar que 68 congresistas estaban procesados o tienen investigaciones abiertas en el Ministerio Público, y el tono en el que se dirigió ante los parlamentarios pues fue lo que finalmente terminó hundiéndolo. Otros manifiestan que los reportes periodísticos del día domingo que darían cuenta de estos chats, de coordinaciones y de que el presidente habría incurrido en una y otra mentira por manifestar que no tenía relación o vínculo cercano con el exministro Hernández, y también había dicho que nunca se había reunido con Camayo. Total, este reporte daba cuenta de que habían existido muchas reuniones hasta en su propia casa. Bueno, todo esto habría complicado la situación del presidente. Vamos a conversar y analizar un poco este asunto con el abogado constitucionalista Omar Cairo, que ya lo tenemos enlazado con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, primero con esa impresión que hemos conversado previamente en las oportunidades y de la capacidad moral ¿Cómo la ha tomado? ¿Qué ha motivado en todo caso a los parlamentarios a ir por esta posición de cambiar? Sí, como usted dice, he mantenido que la figura de la vacancia no correspondía a esta imputación que se le está haciendo al presidente de mentir, de, como se dijo ayer, de llevar a cabo la pandemia, de llevar de manera deficiente la lucha contra la pandemia, de entregar tablets a destiempo, es decir, objeciones a su gestión de gobierno. Eso no corresponde a hacer en una declaración de vacancia. Entonces, como lo que se ha hecho es disfrazar de vacancia una destitución por discrepancias con la gestión gubernamental y con la moralidad del presidente, entonces lo que ha pasado es simplemente un golpe de Estado. Lo que tenemos hoy día es un presidente de facto, que tiene el poder efectivo y por lo tanto, al igual que Morales Bermúdez, al igual que Velasco Alvarado, gobernará pero sin la legitimidad de lo que significa el respeto y la fidelidad a las reglas constitucionales, a los principios constitucionales. Digámoslo de una manera más clara, los peruanos estamos condenados una vez más a ser gobernados por un régimen de facto. Ahora, ¿el escenario cree usted que hubiera cambiado si el presidente, una vez más, al igual que la primera moción de vacancia, hubiese acudido al Tribunal Constitucional? ¿Cree que la situación hubiese sido distinta? Bueno, él optó por otra postura, ¿no? Por ir al Congreso de la República, defenderse, bueno, pidió la reprogramación de la citación, esto no fue posible, pero quizás si hubiera accionado diferente a como lo hizo en un primer momento con la primera moción, ¿la cosa hubiera sido distinta? Creo que sí, creo que el carácter manifiesto de la inconstitucionalidad del empleo de la vacancia para disfrazar una destitución habría permitido que, si el presidente presentaba una demanda competencial contra la segunda moción contra la admisión de la segunda moción de vacancia y pedía una medida cautelar de suspensión, la sesión de ayer no se hubiera realizado. Y recién podría haberse efectuado, después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre esa demanda competencial, dentro de más o menos 3 meses, y no se hubiera producido el golpe de Estado de ayer. Entonces fue un error de parte del gobierno no presentar
la demanda competencial y la medida cautelar contra la segunda moción de vacancia. Ahora, la preocupación también está en torno a lo que va a pasar ahora, ¿no? Porque sí, el mensaje de golpe de Estado se escucha desde diferentes tribunas, incluso en las calles, cuando ya se tomó esta decisión en el Congreso y muchos salieron a protestar, no solamente en Lima, sino en varias regiones del país. Y como le decía, el temor está en que no se vayan a cumplir las elecciones presidenciales en la fecha del cronograma. De hecho, el señor Merino ya se ha pronunciado al respecto por todos estos comentarios que están surgiendo a partir de la vacancia, pero recordemos que cuando Valentín Paniagua, asumió el cargo de manera interina, también estaban en un proceso electoral y él en ese momento, presentó un decreto supremo donde oficializaba pues la convocatoria para las elecciones. ¿Lo mismo cree que debería hacer en este caso el señor Merino para garantizar ya de manera más oficial que esto se va a respetar? En primer lugar, comparar a Valentín Paniagua con el señor Merino, por las circunstancias en que ambos acceden al poder, me parece por lo menos desproporcionado. Valentín Paniagua ingresó al poder a la caída de una dictadura y por los mecanismos constitucionales previstos. Merino está entrando por un golpe de Estado y es un gobernante de facto. Paniagua no era un gobernante de facto. En segundo lugar, los gobiernos de facto también pueden asumir compromisos y cumplirlos. Si Merino ha asumido el compromiso de respetar la convocatoria a elecciones para abril, pues entonces se le puede tomar la palabra y exigirle que lo cumpla. El gobierno de Morales Bermúdez, por ejemplo, asumió el compromiso de dejar el poder el año 80 y lo cumplió. Los gobiernos de facto también pueden asumir compromisos y se les exige el cumplimiento. Si no lo cumplieran, el agravio que han producido al entrar al poder por una vía de fuerza, por una vía inconstitucional, resulta agravado. Resulta ser no solo un gobierno que por su origen es de facto, sino además un gobierno que tiene un ejercicio dictatorial. Esperemos que eso no pase con Merino. Esperemos que eso no pase, pero lo cierto es que de aquí al 11 de abril faltan pues 5 largos meses donde podría ocurrir cualquier cosa. De lo que ya estamos acostumbrados aquí en el país es que todo se mantenga en incertidumbre y que las cosas cambien de la noche a la mañana. De hecho, el Congreso ha presentado una serie de proyectos que, bueno, serían lesivos para los intereses de los peruanos y de eso se ha debatido durante todos estos meses y ahora podrían encontrar quizás, digamos, la vía más rápida para que los puedan aprobar. Entonces, ¿qué es lo que le espera al país? Sí, ese es el problema de los gobiernos de facto. Reducen la confianza en lo que se pueda esperar. Hoy día el Congreso aprueba una ley y difícilmente el presidente del Congreso, convertido en presidente de facto, va a observar esa ley. Entonces pueden ser leyes que sean dañinas para la salud, para la educación, para la economía, y entonces van a tener el pase libre de la omisión del presidente de facto de observarlas, porque a la larga él ha sido presidente del Congreso y forma parte del órgano que produce estas leyes. Estamos en una situación muy difícil realmente. Es muy triste que el Perú ingrese a celebrar su bicentenario con un gobernante, con un gobierno de facto. Todo estaba encaminado a que un periodo ininterrumpido de democracia, con 3 transiciones constitucionales de presidentes elegidos, Toledo a Humala, Humala a García, García a García a Humala y Humala a Kuczynski. Podemos tener muchas objeciones contra esos presidentes, pero lo que hay que rescatar es que fueron presidentes constitucionales. No es el caso del señor Merino. Ahora, lo que sigue después de que juramente al cargo el señor Merino
es conocer quiénes lo van a acompañar, ¿no? ¿Cuál va a ser su gabinete? ¿A quiénes va a nombrar? Y aquí también cabe la duda de que si él va a otorgarle diferentes carteras a quienes están en el Congreso de la República, a sus personas más cercanas, a quienes él tiene mejor relación, y aquí cabe el problema también, ¿no? Cabe mencionar cuáles van a ser las primeras acciones que va a tener que asumir este gobierno de transición. Hay varios puntos importantes que va a tener que enfrentar. Ahora sí es Merino quien va a tener que responder por los millones de empleos perdidos, va a tener que responder por la vacancia, por la crisis económica, y quizás en un primer momento va a poder justificar todo lo que esté pasando en el país diciendo que esto fue lo que nos dejó Martín Vizcarra, pero eso va a tener que ser por un poco tiempo, porque luego él va a tener que asumir y liderar todo este tema. Bueno, en realidad la justificación de qué es lo que dejó el expresidente constitucional creo que no se sostiene, porque él ha tomado el timón de facto. Entiendo que sintiéndose capaz de asumir el manejo de los diferentes asuntos públicos. Entonces, si no lo hace, se va a revelar, va a asumir la responsabilidad por eso. Esperemos que, a pesar de su condición de gobierno de facto, aminore los daños que produce una situación de este tipo y convoque un gabinete que no consista en la devolución de favores políticos, en la apertura a opciones políticas que ya habían sido repudiadas por los votos y por el descrédito ciudadano, y un retorno a una situación en la cual aparezcan en el manejo del Estado sectores políticos que luego de la disolución constitucional del Parlamento quedaron atrás porque el pueblo apreció que pertenecían al pasado ominoso de la clase política peruana. Ahora, la respuesta del presidente ya despidiéndose, pues, ¿no?, de Palacio, ¿qué le pareció al decir, evidentemente, que bueno, deja un país, que él ha trabajado por los peruanos, pero además dijo que no va a tomar acciones legales a pesar de, seguramente ha recibido muchas y múltiples recomendaciones para que sí proceda en contra de la decisión de la vacancia? ¿Qué pudo haber hecho en el sentido contrario, ¿no?, si es que él hubiera tomado sí acciones legales? Y si le parece que esta fue la mejor decisión de parte del presidente, él dijo, para no generar mayor crisis, ¿no?, de la que ya está viviendo el país. Sí, no sé qué tipo de recomendaciones pudo haber recibido, pero la mayor crisis en la cual está el Perú es estar viviendo en medio de un gobierno de facto. Y él tenía las herramientas, como por ejemplo presentar una demanda competencial contra la decisión de vacarlo y pedir una medida cautelar para que se suspendiera, en cuyo caso la ceremonia de asunción o no se hubiera realizado, o realizada esta, habría tenido que suspenderse la presidencia del señor Merino. No lo hizo, lamentablemente. No sé qué sugerencia recibió, no sé si fue un impulso personal, pero decidió prescindir de una herramienta que le devolvía, no a él, sino al país, un presidente constitucional. Entonces, bueno, esa es una actitud que no sé a qué factores obedecerá, pero objetivamente es tal como, creo que es tal como la estoy describiendo. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Cairo, por este contacto con nosotros, siempre bastante preciso en sus explicaciones, que nos ayuda un poco también a interpretar qué es lo que está pasando, y también siempre es interesante escuchar su posición ante los hechos. Gracias. Hasta la próxima. Seguramente, de acuerdo con lo que vaya pasando en los próximos días, lo estaremos consultando nuevamente. Buen día. Con el mayor gusto. Gracias. Gracias.